Muy buenos días, un día más juntos para caminar en la palabra del Señor, donde hallamos nuestra bendición diaria. Dice el Salmo 21, unas palabras preciosas esta mañana, tú le confieres gloria y majestad, le otorgas bendiciones eternas, lo llenas junto a ti de alegría. Qué bonita palabra esta mañana. Esta mañana el Señor me despertaba en mi mente con el texto que dice que en su presencia hay plenitud de gozo para siempre. Y luego confirmaba esta palabra con este salmo. Lo llenas junto a ti de alegría. Así que vamos a caminar con el Señor con gozo y con alegría en esta mañana. Me gustaría que pudiésemos leer en Marcos, en el capítulo 14, vamos a leer algunos textos para la meditación que tenemos que realizar. Marcos capítulo 14, versículo 66 dice: Mientras tanto, Pedro estaba abajo en el patio, y una de las sirvientas que trabajaba para el sumo sacerdote pasó y vio a Pedro que se calentaba junto a la fogata y se quedó mirándolo y dijo: Tú eres uno de los que estaban con Jesús de Nazaret. Pero Pedro lo negó y dijo: No sé de qué hablas. Y salió afuera, a la entrada. En ese instante cantó el gallo. Cuando la sirvienta vio a Pedro parado allí, comenzó a decirle a otros: No hay duda de que este hombre es uno de ellos. Pero Pedro lo negó otra vez. Un poco más tarde, algunos de los otros que estaban allí confrontaron a Pedro y dijeron: Seguro que tú eres uno de ellos, porque eres Galileo. Pero Pedro juró: Que me caiga una maldición si les miento. No conozco a ese hombre del que hablan. E inmediatamente el gallo cantó por segunda vez. De repente las palabras de Jesús pasaron rápidamente por la mente de Pedro. Antes de que cante el gallo 2 veces, negarás 3 veces que me conoces. Y se echó a llorar. El Señor le había advertido a Pedro de que él iba a negarlo. El Señor se lo había dicho. En Marcos 14, 30, Jesús le respondió, Pedro le dijo a Jesús: Aunque todos te abandonen, yo jamás lo haré. Y Jesús le respondió: Te digo la verdad, Pedro, esta misma noche, antes de que cante el gallo 2 veces, negarás 3 veces que me conoces. Impresionante. Anteriormente, en Getsemaní, el Señor les había dicho: Orad y velad para que no entréis en tentación, porque el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. A veces, el no escuchar lo que Jesús nos está diciendo nos lleva a caer en la tentación, nos lleva a caer en el pecado. Yo me pregunto en esta mañana, ¿negaría yo al Señor? Y te pregunto, ¿negarías tú al Señor? Mientras se burlaban y abusaban del Señor, Pedro estaba en el patio de abajo. Tengamos cuidado en el patio que nos encontramos. El patio de abajo no es un buen lugar. Estar abajo no es un buen sitio para tener un encuentro con el Señor. Lo importante es que nosotros podamos caminar hacia una dimensión espiritual en los lugares celestiales, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Tratando de no identificarse con Jesús. Pedro dice: Yo no lo conozco de nada, yo no sé quién es. Qué fuerte, ¿verdad? Aunque todos te negasen, yo no te voy a negar. Eso lo había dicho hace un rato, pero ahora decía con juramento que no le conocía. Es interesante. Si hubiera hecho caso a las advertencias de Jesús, habría evitado caer en la tentación y negar a su maestro 3 veces. Pero Pedro en esta mañana es una advertencia para todos nosotros. Porque después de todo, si Pedro, el apóstol, que anduvo con Cristo, llegó a negar a su Señor, ¿qué haríamos nosotros en circunstancias similares? Los cristianos de Roma, sin duda, aprendieron de este relato, porque muy pronto
se verían ellos mismos entrando en el horno de la persecución. Pero ellos aprendieron de este relato. No se quedaron en el patio de abajo, sino que glorificaron el nombre de su Señor, yendo hasta la muerte y siendo semillas de mártires para el crecimiento del Evangelio. Antes de juzgar severamente nosotros a Pedro, necesitamos examinar nuestra propia vida en esta mañana, hacer un poquito de turismo espiritual en nuestro corazón. Y tenemos que preguntarnos cuántas veces nosotros hemos negado al Señor y hemos perdido oportunidades de hablar a otros del Evangelio del Reino. ¿Cuántas veces nosotros hemos negado al Señor como Pedro? Hablamos cuando deberíamos oír. Discutimos cuando deberíamos obedecer. Dormimos cuando deberíamos orar. Y luchamos cuando deberíamos someternos. Pedro lamentó su pecado. Pedro dice que se fue y lloró. Y lloró. En Lucas 24:34 dice que Jesús tuvo una charla personal con Pedro. Dice que después que resucitó, se le apareció a Pedro y habló con él. El Señor lo perdonó, pero luego lo ayudó también a que tuviese la oportunidad de hacer una confesión pública cuando se reunió con sus discípulos en Galilea. ¿Se acuerdan cuando el Señor le pregunta en Juan 21, Pedro, ¿me amas? Y él le dice, Señor, tú sabes que te amo. Y le dijo, apacienta mis ovejas. Y le volvió a preguntar, pero Pedro, ¿tú me amas? Señor, sí, yo te amo. Apacienta mis ovejas. Y por tercera vez le preguntó, pero Pedro, ¿tú me amas? Y el Señor le dijo, Señor, tú sabes que te quiero. Y el Señor le dijo, apacienta mis ovejas. No importa si en algún momento hemos negado al Señor. Lo que importa es que lo reconozcamos, que nos arrepintamos, que lloremos, porque el Señor está listo a perdonarnos. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y librarnos de toda maldad. Y no solo está listo a perdonarnos, sino a restaurar nuestra vida de servicio y de testimonio. En esta mañana, pon tu nombre en esta pregunta. Yo voy a poner el mío. Estela, ¿me amas? Señor, tú sabes todas las cosas. Tú sabes que te amo. Que el Señor nos ayude para que no juzguemos a Pedro, sino que podamos, como Él, llorar, ser restaurados y servir con alegría. Que el Señor nos bendiga.